Bueno, ya puse a grabar para que no nos quedemos con nada pendiente. Así que vamos a retomar un poquitito de lo que les estaba comentando antes. Habíamos visto los 5 gráficos que son bien diferentes entre sí, ¿sí? Donde en un caso podemos recorrer toda la función con un trazo continuo. Si seguimos con un lápiz el dibujo, tengo el trazo continuo. En otro tengo el trazo que viene, se va a más infinito. Cuando me acerco a donde tiene una asíntota vertical, para retomar el trazo tengo que pegar un salto, entre comillas, y vuelvo. En este otro gráfico teníamos un caso similar al anterior, con el agregado de que en A la función sí tiene imagen, a diferencia de ese otro donde en A no había imagen. Y bueno, de todas maneras tengo que hacer un salto para recorrer toda la gráfica. En este otro caso también venía con el trazo continuo hasta que en A tengo que hacer un saltito y sigo recorriendo a continuación. Y en este último tengo una recta en la que tengo un agujerito en A. No obstante eso, existe la imagen de A, pero no puedo decir que la pueda recorrer toda de un solo trazo. Hago un trazo, marco esa otra imagen y después retomo con el trazo. Bueno, esto nos da la idea de continuidad. De todas estas gráficas, podemos decir que la única que resulta continua es esta de acá. ¿Por qué? Porque como se definía en un principio, en los inicios del cálculo, ¿sí? Decíamos que la función era continua si puedo recorrerla toda sin levantar el lápiz. ¿Saben qué? No estaba ampliado esto, ahora sí. Bueno, entonces, de todos estos gráficos, el único caso que cumple con ese requerimiento es este. En los demás, tuve que levantar el lápiz, ¿sí? Y hay algunas diferencias en cuanto a que en algunos casos, como acá, la función en A no tiene imagen. En otros casos, como en los que están a continuación, sí tenemos imagen, pero así todo tenemos un salto. Entonces, esto nos llevó a la necesidad de definir la continuidad de otra manera. Y ahí es donde voy a borrar y vamos a ir escribiendo la formalización que tiene que ver con continuidad. Bien, a ver. Nosotros vamos a decir que f de x es continua en A si pasa lo siguiente. Primero, existe la imagen de la función en el punto A. ¿Sí? Segunda condición. Esta especie de E cuadradita, acuérdense que existe, ¿sí? Existe el límite cuando x tiende al valor A para esa función. Y la tercera nos dice que el límite cuando x tiende a para la función tiene que ser igual a la imagen de la función. ¿Sí? Ustedes ven que acá está todo escrito con símbolos. Recuerden que esto lo leemos así. Existe la imagen de la función en el punto A. Existe el límite cuando x tiende a ese punto del que hablábamos antes, de la función. Y la tercera condición, y no digo que sea la más importante porque las tres son importantes, las tres condiciones para la afirmación de que una función es continua, es que el límite de la función en el punto A y la imagen coincidan, ¿sí? Cosa que no pasaba en todos los casos. Fíjense, por ejemplo, el que les había hecho por acá abajo, donde teníamos esta opción. Yo tenía la función hasta ahí, esto es el eje Y, esto es el eje X, un agujerito y después seguía. ¿Qué pasa? Si pensamos en los límites laterales, me doy cuenta que cuando me acerco a
por este lado el límite es un valor y del lado derecho el límite es otro valor. Entonces, el hecho de que los límites laterales sean diferentes hace que no exista el límite, ¿sí? Sin embargo, existe el límite con x tendiendo a de f de x. Vamos a escribir todo, profesora, porque si no, hacemos macana. No existe el límite. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Sin embargo, sí existe la imagen de A. Si este es A, bueno, la imagen de A la tengo, esto existe. Ya el hecho de que no exista el límite me imposibilita la condición 3, ¿sí? Si el límite existiera, podría decir, bueno, lo comparo. Al no existir, ya tampoco está cumpliendo esa otra condición. ¿De dónde surge que no cumple esa? De que no existe el límite. Entonces, esto de que se cumplen algunas condiciones y otras no en cada uno de esos gráficos que vimos, hace que nosotros podamos hablar de discontinuidades de diferentes tipos. Y ahí vamos con un poquitito más de aclaración. ¿Cuándo decimos que estamos frente a un caso de discontinuidad? Con respecto a la discontinuidad, vamos a ver también que no es siempre el mismo tipo de discontinuidad, sino que como en los gráficos se presentan diferentes situaciones. Entonces, f de x es la función de la que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a decir que si f de x es discontinua en un punto x llamado A, ¿sí? En x igual a A, pueden pasar dos cosas. Que exista el límite con x tendiendo a A de la función, o que no exista el límite. ¿Sí? Si se trata del caso en que existe el límite, que exista el límite me refiero a que existen los límites laterales que coinciden, ¿sí? Este tipo de discontinuidad se llama discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Bueno, quedó ahí amontonadito. Y esta es una discontinuidad no evitable. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a borrar por ahí. A ver. Para el caso de la discontinuidad evitable, podría tratarse de esta situación. Miren, yo tengo una función donde la tengo definida por ramas, por ejemplo, hasta 1 toma un valor. A ver. Y a partir de acá, ¿se acuerdan del caso en el que salvábamos la indeterminación? Y teníamos un agujerito, una función racional que se terminaba transformando en una recta, la gráfica quedaba representada como una recta con ese agujerito. Bueno, este podría ser el caso de una discontinuidad evitable. Mi función no tiene imagen en 1. ¿Sí? A ver si... ¿Están viendo bien, chicos? Pregunto porque se me puso la pantalla con el archivo que terminó de grabar. ¿Sí? Bueno, genial. Sigo. Entonces, como les decía, acá en 1 la función no tiene imagen. Sin embargo, si yo definiera la función asignándole a 1 este valor, que no sé, vamos a ponerle 2, por ejemplo, estaría salvando
la discontinuidad. ¿En qué casos la discontinuidad es no evitable? Y si yo tengo una gráfica así, donde, como habíamos dicho, por ejemplo, aparece una asíntota, ¿sí? Esa es una discontinuidad no evitable, que también le llamamos discontinuidad esencial. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No sé. ¿Vamos bien? Supónganse que en este caso podríamos decir que esto se trata de f de x igual x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Donde, a ver, si yo esto, el numerador, lo puedo factorizar, vamos a cambiar acá un poquitito si nos queda más cómodo, f de x, esto lo puedo escribir así, x más 1 sobre x menos 1, todo sobre x menos 1, ¿sí? Esto me permite simplificar, y el único punto en el que no tendría la imagen es en 1, fíjense, porque anula el denominador, que era la recta esa que yo tracé, que sería x más 1, ¿sí? Esto sería 1. Bueno, esta función f de x sería esta. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para decir que salvo la indeterminación? No quiero borrar ese dibujito de ahí abajo. A ver, si yo les pidiera, definan la función de tal manera que no corresponde a una función discontinua, ¿qué podríamos hacer? F1, para diferenciarla de x, la defino así, con dos ramas. Bueno, yo digo que es igual a x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, ¿sí? Si x es distinto de 1. Es decir, para cualquier valor de x que no sea 1, uso esta fórmula. Y le asigno valor 2 para el caso en que x valga 1. El hecho de haber agregado esto hace que esta función que era discontinua en x igual 1 se transforme en una función continua. ¿Por qué? Porque cuando yo la dibujo, hago este trazo que está en negro con el agujerito. Pero cuando dibujo la otra rama, ese punto queda lleno. Entonces, ¿qué pasa? La puedo dibujar toda sin levantar el lápiz. ¿Sí? Entonces, esto es una función continua si la pienso de esta manera. ¿Sí? ¿Cómo hubiera justificado que era discontinua evitable? Bueno, ¿qué tendría que haber hecho? Pensar si tiene imagen. No quería borrar esta, pero lo voy a tener que borrar porque si no, no voy a poder escribir lo que quiero. Si pienso en cuanto a las condiciones, lo que yo estuve tratando de hacer es tratar de analizar el gráfico con ustedes antes de poder formalizar esta parte. ¿Qué tengo que pensar? Bueno, tengo que pensar en la existencia de f de a. En este caso, ¿cuál es el punto en el que yo me doy cuenta que va a haber un conflicto? En 1. Existe f de 1. ¿Existe f de 1 con esta fórmula? Me lo estoy preguntando. La verdad es que no existe f de 1. Fíjense. ¿Por qué? Porque el dominio de f son todos los reales excepto el 1. Entonces, hasta acá, sin pensar en el puntito rojo que lo solucioné después, la función no tiene imagen en 1. Segundo, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 para la función? Bueno, ahí sí, recuerden que esta función la transformamos de esta manera. Si yo pienso que está transformada de esta manera, cuando pienso en el límite, pienso en que me estoy acercando a 1. No me importa en 1 qué pasa.
Cuando me acerco a 1, los límites laterales se acercan a 2. Fíjense, si trabajo con esta función, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1, me queda 1 más 1, me da 2. Tercera condición. ¿Son iguales el límite y la imagen? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque no existe el límite en 1. Pero sí existe, perdón, no existe la imagen en 1, pero sí existe el límite. Entonces, ahí es donde vamos a analizar esto. Si se trata de un caso donde sí existe el límite, estoy ante una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque puedo asignar una imagen que coincida con el límite, ¿sí? Fíjense, el límite me daba 2. Bueno, si yo digo que la imagen para ese punto problemático ahora es 2, esto se transformó en el caso de una función que posee una discontinuidad evitable y que la estoy evitando. Bien. Bueno, este es el análisis que hacemos cuando tratamos de ver si una función es discontinua o no. Entonces, lo que me faltó agregar acá es que cuando x tiende a 1, la función no es igual a la imagen, ¿sí? ¿Por qué no es igual? Y no es igual por esto, de que no existía. Pero el hecho de la existencia del límite, como existe el límite, esto permite salvar la indeterminación. Perdón, la discontinuidad, no la indeterminación. Estamos hablando de discontinuidad. La discontinuidad y transformar esta función discontinua evitable, esto es discontinuo evitable, en una función continua. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con la hora? Uy, me repasé. Ya deben estar entrando los compañeros de las 11. Bien, vamos a cortar acá por hoy y vamos a retomar la semana que viene. Así que hoy con esta cuestión del Zoom que se complicó, pero bueno. Recuerden que va a estar la clase grabada, así que la pueden volver a ver. Cualquier cosa me escriben, sí, y cualquier cosa también tengan presente que ver la otra clase a lo mejor les aclara algunas cuestiones. Bien, nos vemos chicos la semana que viene. Sí, lo vamos a subir. Así que bueno, a cuidarse, que estén bien. Y bueno, nos vemos. Voy a dejar de grabar, así puedo retomar una nueva clase con los chicos. Chau, chau. Chao.